intentar, digamos, por lo menos vamos a comenzar el diálogo de lo que significa la atención primaria en salud con relación al Plan Decenal de Salud Pública. Todos sabemos y conocemos de que el país está finalizando el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, está en un proceso de evaluación, iniciando la fase de formulación del próximo plan. Y yo pienso que la academia, todos de una u otra forma, tenemos que estar vinculados a este proceso de análisis, de evaluación, de formulación, de generación de ideas, que pienso que la academia tiene un arsenal bastante importante y tiene delegados importantes con relación a este trabajo en el comité gestor junto con el Ministerio de Salud. Incluso mañana hay una gran sesión académica donde estamos invitados todas las universidades para poder escuchar las lecciones aprendidas del Plan Nacional de Salud Pública 2012-2021. Entonces, creo que estamos como en la ola y en la onda, digamos, de trabajar sobre eso. Pero nuestro interés principal en el día de hoy es concentrarnos en el valor agregado de la estrategia de atención primaria en salud y su relación con el Plan Decenal de Salud Pública. Y ese ha sido, digamos, como el interés que el grupo de universidades coordinadoras que es de maestrías de salud pública y programas de salud familiar y comunitaria tenemos en esta noche como ese propósito. Y además porque es importante que todos sepan que nuestro grupo pues hace parte en este momento de la Alianza Nacional Académica Presente y Futuro de la Salud Pública, que es algo, digamos, que hemos ganado, yo diría que hemos ganado como espacio especializado en la parte de atención primaria y salud pública dentro de la Alianza Nacional que se constituyó recientemente el 20 de enero de este año. Entonces, esa sería como la introducción que haría y entiendo que el profe Rafael Tuesca va a iniciar con la primera parte de la presentación. Hoy vamos a analizar como dos documentos. Esa es la idea, que los profesores y los estudiantes y los invitados especiales que están con nosotros aquí podamos reflexionar alrededor de dos documentos. Un documento que es la Organización Mundial de la Salud lanzó el año pasado, y un documento que salió recientemente sobre evaluación del perfil de la atención primaria en salud, hecho por el Banco Mundial, que queremos comentarlo y conocerlo para que haga parte de nuestra docencia, haga parte de nuestras reflexiones en los trabajos de estudiantes de posgrado que están vinculados a las diferentes universidades. De modo que, profe Rafael, adelante, te escuchamos. Hola a todos, buenas noches. Bueno, gracias, profesor Juan Eduardo, por darme el espacio de la presentación. Y voy a presentar de manera resumida pues el Pacto 30-30-30 por la APS que plantea la Organización Panamericana de la Salud y la OMS con el fin de posicionar una mirada, se hizo en el año 2019, una mirada a transformar los servicios de atención primaria y los servicios de salud. Esta presentación vamos a hacer un pequeño recorrido frente a los antecedentes del pacto, cómo surge, la mirada de la salud universal y los compromisos con la atención primaria. Posteriormente, inserto los modelos de APS como para reflexionar qué tipo de modelo de APS estaríamos dispuestos como a hacer el salto realmente de lo que está pasando en el país, y luego cuáles son los pactos que tiene la APS 30-30-30. Estos antecedentes vienen de una reunión que celebra la Organización Panamericana de la Salud entre el 9 y el 10 de abril del año 2019, en el marco de la salud universal en el siglo XXI. En este evento se conjugan celebrar los 40 años de Alma Ata. En esta reunión participaron 29 países de la región con 17 ministros de salud y distintos representantes. Y el lema de este evento es que la APS sea el eje de los sistemas de salud para la salud universal. Es relevante aquí dentro de este lema que se centren en las personas con financiamiento efectivo, colaboración
multisectorial y participación social. Creo que aquí nos están dando como la directriz desde la articulación de la APS y cómo se estaría visionando esto. La doctora Etienne plantea que sin los recursos nunca podremos responder a las necesidades de salud de las personas y de las comunidades. Se requiere un primer nivel que esté bien solidificado, que esté fuerte. Además, hace el llamamiento a la participación comunitaria, ojo, con su gobernanza, esto es fundamental, para que esto pueda permitir y apalancar ese primer nivel. Y esta mirada, a mí lo que me permite ver es que las decisiones saldrían desde la comunidad hacia los servicios para la integración, la gobernanza y la prestación y las necesidades de salud. Desde el enfoque de esta reunión, la salud universal se basa en los valores de la atención primaria en salud y plasma o ejemplifica, primero, ampliación del acceso equitativo a los servicios de salud de forma que sean integrales, integrados, de calidad, centrados en las personas, en las familias y en las comunidades. El otro aspecto tiene que ver con lo que tenemos con el MAITE, que aún no se cuece, que es el fortalecimiento de la rectoría y de la gobernanza de los sistemas de salud. También fíjense que dentro del MAITE está el aumento y la mejora del financiamiento con equidad y eficiencia, lo que tenemos que seguir avanzando para la eliminación del pago directo. Y el cuarto punto tiene que ver con el fortalecimiento, coordinación, el trabajo intersectorial para promover políticas, fundamentalmente actuando sobre los determinantes sociales de la salud y reducir barreras. A este punto, quiero hacer la anotación frente de lo que comentaba el profe Juan Eduardo con el plan decenal, y es la mirada que tiene el ministerio frente a la resolución 050 del 2021, del 25 de enero del 2021, donde se adopta un capítulo para los indígenas, pero estableciendo para los indígenas, los pueblos indígenas, las comunidades, dentro del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. El ministerio ha hecho unos acercamientos, unos encuentros con las comunidades indígenas, con sus representaciones, para ir con esa serie de mesas y reuniones que ha venido gestionando a amarrar las directrices que tiene el plan, las dimensiones que se aterriza en el Plan Decenal de Salud Pública, Plan Decenal de Salud Pública, se pueda amarrar como aquí también el vivir o vivir bien. Hay que mirar aquí que hay una cosmovisión que tiene para esta resolución, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con las identidades, con sus usos, sus costumbres, la ley orgánica, el derecho mayor, la autonomía. Amarra algunas sentencias, pero quiero resaltar la sentencia T058 del 2019, que tiene que ver con la protección a los menores, a los niños y en condición de vulnerabilidad. Una menor esperanza de vida comparada con los otros habitantes del territorio. Por lo tanto, las dimensiones dentro del Plan Decenal de Salud Pública, mirado desde los determinantes sociales de la salud en el contexto indígena, son relevantes desde el momento como se han diseñado, que tienen ciertas particularidades muy similares, pero están adaptados al contexto. Ellos hablan de una línea de salud, ambiente y territorio. El otro punto estaría con
armonías y desarmonías relacionadas con las enfermedades no transmisibles. El otro aspecto tiene que ver con armonías relacionadas con la parte mental, física y espiritual, la parte de autonomía y seguridad alimentaria y nutricional. Hablan de tejido de vida, familia y comunidad, vida saludable y enfermedades transmisibles. La parte de salud pública amarrada con emergencias y desastres. Los riesgos en salud en las ocupaciones de los indígenas. Y luego tienen dos elementos que tienen que ver con lo que se plantea desde el plan decenal con la gestión diferencial para las poblaciones y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud. Entonces, eso nos va a permitir eh, ver ese vacío que se tenía frente al, a la estructura, a la cosmovisión, al manejo de la parte de las comunidades indígenas amarradas dentro de la oferta de la atención primaria. Desde el punto de vista de la salud universal, ¿cuáles son las recomendaciones que en esta reunión se desarrollaron? Eh, Plantean estos 10 puntos que tienen que ver con el aseguramiento al derecho a la salud, desarrollar los modelos de atención basados en APS, que se generen mecanismos de participación social, que existan los mecanismos de regulación y fiscalización por parte del sector privado, eliminar barreras de acceso, abordar los determinantes sociales, tal como se los planteó desde la mirada para comunidades étnicas, y con intervenciones intersectoriales, reposicionar la salud pública como un eje orientador del Estado, valorar los recursos humanos como protagonistas de la atención primaria, promover el uso racional y la innovación de recursos tecnológicos y la parte del financiamiento de forma sostenible y de forma eficiente. Frente a los modelos de APS que se plantean, solamente traigo 4 y un punto es la APS selectiva, que realmente, perdón, con respecto a la APS selectiva, este tipo de APS que algunos departamentos, municipios en nuestro país y en algunas latitudes en Latinoamérica se emplea este tipo de APS. Tiene servicios limitados y está dado en función de prioridades. Específicamente, la fortaleza estaría en la parte de vacunación, en las salas de IDA-EDA, la parte de control pernatal, crecimiento y desarrollo, y en las crónicas especialmente manejado con diabetes e hipertensión. El punto es cómo realmente esto se hace un énfasis de transformar esto. Esto usualmente estaba con el régimen subsidiado y algunas del contributivo. Y el punto es, en la crítica que hay de esta APS selectiva, de ampliar un poco más el abanico para cubrir otros frentes y otras enfermedades de carga y de impacto que este tipo de APS realmente no estaba atendiendo. Más hoy por hoy, con todo el COVID, con la represión de los servicios de atención, que tenemos incrementos con respecto a el manejo de la tuberculosis, el incremento con dengue, malaria y el incremento con el embarazo en adolescentes, que estarían dentro de esta oferta que nos está visualizando actualmente con lo de la pandemia. Desde el contexto europeo está la APS y algunos países industrializados, donde la atención en salud es política de Estado, parte de ese derecho. No hay una diferenciación poblacional ni de tipo segmentario. Desde el primer nivel de atención está estructurada a partir de la medicina de familia. Y cómo la medicina de familia va a integrar los niveles de atención de participación hacia la comunidad. La otra postura es la EPS integrada con la visión de Alma-Ata, donde según la definición que acoge
Alma-Ata para definir esta atención primaria en salud, que esta atención primaria en salud haga parte del Sistema Nacional de Salud del país y que permita, articule las distintas estrategias y la participación de otros sectores frente a la atención primaria y el, el énfasis en promover la salud. El otro aspecto de APS tiene que ver con APS, salud y derechos humanos, el enfoque de la salud como derecho, el abordaje de los determinantes sociales de la salud y de políticas en salud difiere de Alma-Ata en un enfoque social y político. Esto tiene una mirada más hacia a mi forma de entender, hacia una globalización, y la filosofía hacia el sector salud lleva una filosofía un poco más social. Entonces, esto va a permitir hacer un poco de una mejor posicionamiento, entendimiento, y vamos un poco más hacia un enfoque casi de la salutogénesis y menos a como ver el enfoque hacia la enfermedad. Desde el punto de vista de, esto lo traigo del profesor Franco, que tiene que ver con el rol de los profesionales en salud frente a la atención primaria, y este rol que tiene que ver con el objeto de formación desde el punto de vista pedagógico, y el énfasis tiene un enfoque ecológico. Entonces, el enfoque micro, que tiene que ver con la formación en la academia, y creo que esto es para la parte de toda la formación básica para, para salud, en enfermería, medicina, odontología, para trabajo social, para psicología, para nutrición, ha dado con reforzar el cuidado de la familia a nivel de sus miembros y de ese núcleo familiar, y haciendo énfasis a la atención familiar. El nivel meso está relacionado con cómo son los enfoques en prevención y cómo se estructuran todos esos instrumentos para todo el manejo de condiciones, escenarios, ambientes saludables, que tiene que ver hacia el enfoque el enfoque comunitario de la salud colectiva. Y al nivel macro está relacionado con toda la parte del tejido social, de los modos de vida, donde aquí va a estar todo el abordaje de los determinantes sociales, como la determinación social, las desigualdades sociales, se valoran, se tienen que revisar para poderlos intervenir según el territorio, las culturas, las costumbres, con el fin de darle fortaleza, por un lado, a los servicios, para que reorienten y transformen su actuación con respecto a necesidades de los territorios. Entonces, esto va a permitir posicionar y visionar, y también desde el currículum, cómo se tienen que adaptar estos tres niveles a nivel micro, meso, macro, en la formación de los estudiantes, y luego esto cómo también se va a traducir en la formación de los estudiantes de posgrado a nivel de maestrías en el área de epidemiología, salud pública y de las áreas clínicas, en pediatría, que tienen que ver con estas áreas, en medicina de familia o en salud familiar, cómo se van a integrar todas estas actuaciones y acciones para comenzar a trabajar a nivel comunitario, familiar y dentro de los territorios. El pacto por la APS 30-30-30, esos 330 tienen lo siguiente. El primero tiene que ser transformar los sistemas de salud para el año 2030 con la APS, buscando que participación social que sea real e inclusiva. Está en rojo porque este es el lema fundamental de esto. Y no tomar a la comunidad como a veces se hace, que para que firme o se tome la foto, no, sino para que realmente la comunidad participe y la comunidad inyecte la transformación de esta atención primaria. La estrategia de acceso a salud universal, cobertura
en, en salud universal, cambio de los paradigmas, fíjense que ahí va a entender un poco más, es decir, ir hacia la salutogénesis y menos tenemos que atender la enfermedad, pero menos hacia ese enfoque enfermatológico que tienen IPS y EPS, y esto va a permitir que tenemos que, desde la academia, avances del conocimiento y aplicación de la tecnología para ir alcanzando este nuevo cambio, este nuevo enfoque. El otro paradigma tiene que ver con incorporar servicios que se llamarían como servicios resilientes, equitativos, adaptados, inclusivos, integrados y de calidad basados en atención primaria en salud. Esto con el fin de resolver necesidades en el territorio, eliminar barreras y que se permita, y aquí tenemos que pedirle concurso a los del área de economía de la salud, cómo generar estrategias para poder visualizar financiamiento o algún tipo de estructura que se pueda visualizar que permita, por un lado, el financiamiento y el sostenimiento del sistema. Y voy a coger una idea que el profe Guerrero lo había expresado, como también de los organismos estatales, por ejemplo, Colciencia o MinCiencia, financia la investigación para responder la problemática con atención primaria en salud. Es decir, cómo se resuelve para eh, estructurar, avanzar en la investigación, diseñar pilotos o modelos que permitan visualizar una APS aterrizada a contextos de urbe con unas condiciones muy particulares de lo otro que se ha hecho con atención primaria, que hay experiencias en el país que se han hecho en contextos rurales o que se han hecho con comunidades indígenas o se han hecho en algunas ciudades, pero aún falta que esto se pueda integrar, que se pueda desplegar y no quede como que eh, en, en unos segmentos de población que sean más inclusivos. Y fundamentalmente, desarrollar capacidades en salud pública. Y aquí el énfasis de las funciones esenciales en salud pública. El otro 30 tiene que ver con reducir al menos en un 30% las barreras de acceso a salud. Entonces, ¿cómo se tiene que actuar con acoplar estrategias para reducir progresivamente estas barreras? Y tiene que ver actuaciones sociales, políticas, sanitarias para reducir estas barreras. Trabajar con determinantes sociales de la salud, agua limpia, aire limpio, alimentación saludable, estrategia de ciudades saludables, es decir, cómo integramos ODS dentro de esta agenda política. Otra vez volvemos al punto de mejorar la gobernanza de los sistemas de salud y transformar ese quehacer en una forma diferente de hacer política para ahora que nos estamos enfrentando a cambios políticos en nuestro país. El otro 30 está destinado a la parte del financiamiento. Entonces, destinar por lo menos un 30% del gasto público al primer nivel, y aquí se habla de incrementar, llegar a un 6% del PIB en la parte de salud, tanto para la inversión pública como para la inversión privada en salud. Y a su vez se pide que como mínimo incrementar un 30% de estos recursos que se destinan para la APS para el primer nivel de atención. El reemplazo del pago directo y buscar estrategias con nuevos recursos públicos, protección financiera, especialmente con población vulnerable. Y el otro punto que tiene que ver con expandir y fortalecer el primer nivel de atención en salud de manera que sea resolutivo e integrado. Entonces, aquí hace falta comenzar a posicionar un primer nivel no tan segmentado como lo tenemos actualmente para población vulnerable, sino realmente un primer nivel que
todos tengamos acceso independiente de, eh, de EPS. Entonces, realmente esto es como visionar un nuevo marco más integrado de red, de manera que se eh, pueda financiar, pueda ser sostenible y se ve desde ese punto de vista. En resumen, entonces lo que se quiere es que una mayor equidad en cuanto que se acerquen los servicios, los equipos interprofesionales de salud y que tengamos una accesibilidad, calidad, oportunidad, disponibilidad y resolución de la problemática del primer nivel, fortalecer capacidades, poder dar respuesta a satisfacer necesidades del primer nivel con respecto a la parte individual, a la parte colectiva, tanto para poblaciones, para comunidades, especialmente comunidades vulnerables, étnicas o con condición de, de vulnerabilidad. El otro punto tiene que ver con fortalecer la capacidad de las redes, mejorar la calidad de la atención, crear capacidades en los servicios, en sus redes, de manera que generen una continuidad, una calidad y oportunidad de la atención integral. Y eh, esto sería la última parte, el punto 5 será como una pregunta, y parte creo que ahí el profe Eduardo nos puede ayudar con qué tipo de APS se necesitaría para dar respuesta a los desafíos, a las necesidades y a las demandas que tenemos de cara al nuevo Plan Nacional de Salud Pública y de cara a toda la gestación que hemos tenido con la APS desde la Constitución del 91, pasando por la Ley 100 a las necesidades que tenemos hoy en día. Yo creo que aquí acaba mi presentación. Muchísimas gracias, profesor Rafael Tuesca. Muchas gracias por lo que nos ha presentado y pienso que nos deja un mensaje bastante interesante con esa mnemotecnia del 30-30-30, que es interesante tenerla en cuenta. Más recursos, tener más nivel de capacidad resolutiva y tener, digamos, una reducción de todas las barreras de acceso. Pienso que tenemos que tenerlo en mente para saber cómo aportar a esa propuesta que se nos hace desde la Organización Panamericana de la Salud. Yo voy a compartir la pantalla porque quiero hacerles una breve, digamos, presentación de un documento que salió recientemente y que me pareció importante compartirlo con todo el grupo que se reúne los días miércoles, finales de mes con nosotros. Y quiero mostrarles esa presentación que está aquí. Quisiera saber si la están viendo. Sí, doctor, está bien. Bueno, está bien. Entonces, esta es una publicación reciente, acaba de salir hace 2-3 meses. Evaluación del perfil de signos vitales de atención primaria en salud para Colombia. Esta es una publicación que es propiciada y auspiciada por el Banco Mundial con una metodología especial que llaman PHCPI. Y me parece interesante que nosotros la conozcamos. Yo voy a hacer un flash de los acuerdos y las recomendaciones que hace esta publicación, porque así como tenemos las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, vale la pena tener en cuenta las recomendaciones que salen de un organismo que financia en alguna forma muchísimas de las propuestas en los diferentes países, y esta es una publicación específica para Colombia. Y quiero mostrar algunos de los hallazgos que están planteados en su resumen para efectos de que los analicemos, de que tengamos un pensamiento, digamos, crítico, propositivo, reflexivo alrededor de esto y que podamos ir como colocando nuestra mente hacia dónde puede ir con este conjunto de recomendaciones la atención primaria en salud en Colombia. En primer lugar, yo diría, está posicionada la atención primaria en salud en el Banco Mundial para recomendarle a Colombia que avancemos en atención primaria en salud, es decir, avancemos en el desarrollo de la Ley 1438
avancemos del 2011 y avancemos en las diferentes propuestas. Digamos que hay como una salida importante de decir eso y plantear de que con relación al COVID-19, el sistema de salud de Colombia de atención primaria en salud ha estado a prueba. O sea que el COVID-19 puso a prueba la atención primaria en salud y hace una afirmación que me parece importante colocarla en el sentido de que las barreras de acceso a los servicios de salud relacionados con la distancia y el costo percibido a la población colombiana han disminuido constantemente desde el año 2010. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque Colombia se precia, y en alguna forma es cierto y válido, de que Colombia ha logrado una protección financiera importante para los colombianos en el gasto de la salud, de los servicios de salud, y que ha logrado reducir el gasto de bolsillo, que es algo, digamos, que la Organización Panamericana de la Salud para el conjunto de los países plantea la necesidad de reducir los gastos directos de bolsillo de la población. Y Colombia se coloca en un rango, digamos, interesante de haber logrado una reducción importante del gasto de servicios de salud. Sin embargo, el informe nos dice que mientras tanto los obstáculos correspondientes a la calidad de los servicios observados han continuado relativamente persistentes, o sea, las quejas, las dificultades de acceso a los servicios de salud. Y si uno mira el informe con detalle, Colombia tiene un acceso diferencial. No es lo mismo estar en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias, en las poblaciones rurales dispersas, es completamente diferente. Tenemos unas desigualdades de acceso muy importantes, de las cuales tenemos que ser conscientes para poder actuar sobre eso que lo tenemos claramente diagnosticado. Nos plantea también que algunos de los factores que explican los resultados de desempeño del sistema de atención primaria en salud en Colombia se encuentran en sus estructuras de gobernanza. Esto es muy importante. Pienso que las estructuras de gobernanza, ese triangulito que hemos visto nosotros en los programas del MIAS, donde la relación de las EPS, de las IPS y de las entidades territoriales que diríamos tendrían que funcionar armónicamente junto con la sociedad civil y otro tipo de actores sectoriales y de otros sectores. Allí está la gran dificultad. Tenemos un problema estructural de gobernanza que genera, digamos, dificultades en el avance de las políticas de salud e incluso del propio Plan Nacional de Salud Pública, el Plan Nacional de Salud Pública, en una de sus evaluaciones parciales, lo que muestra es una dificultad de la relación entre los actores. Es importante también comprender qué habrá pasado en esta relación de los actores durante la pandemia, porque se ha modificado. La autoridad sanitaria ha tenido que estar más al frente, más cercana a los problemas de la salud pública y posiblemente eso nos dé un viraje en el tiempo si se logra conservar para que no sea tanto la EPS la que da la fuerza, digamos, de la gobernanza, sino que sea la autoridad sanitaria la que esté al frente de estos procesos. Pero señalar esto por parte del gobierno, del Banco Mundial, me parece que es muy importante. ¿Qué pasa con la estructura de gobernanza para poder lograr una atención primaria en salud que queramos avanzar? También nos plantea en el resumen de hallazgos la necesidad de implementar un nuevo modelo. Nos plantea un nuevo modelo de atención centrada en la APS. O sea que esto es interesante. Nosotros hemos vivido una intencionalidad del MIAS, una intencionalidad que el profe Rafael Tuesca dijo una expresión no cuaja todavía del MAITE que está allí presente, pero definitivamente después de la ley 1438 MIAS MAITE, pues hay algo allí de cómo avanzamos hacia ese modelo de salud centrado en la atención primaria en salud, que implica más financiamiento, que implica más recursos en todo sentido. Entonces, allí nos plantea, solo que el Banco Mundial aquí nos dicen, estas son palabras textuales del texto del estudio, ofrezca un paquete exhaustivo de servicios y refleje las necesidades de salud de la población. Yo sé que el Banco Mundial siempre utiliza la palabra paquete exhaustivo, refiriéndose al plan, digamos, al plan de beneficios
pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que la ley estatutaria 1751 del 2015 nos modificó eso y nos puso un plan amplio con unas exclusiones explícitas y no habla de ningún paquete específico de servicios y de beneficios, y ahí hay una gran discusión que se está dando en este momento a nivel nacional que debemos tener, digamos, presente. Nos plantea también la necesidad de preparar a la próxima generación, y esto tiene que ver con universidades, tiene que ver con el SENA, tiene que ver con todas las instituciones formadoras. El gran desafío para el Banco Mundial es técnicos y profesionales de salud en APS para trabajar en equipos multidisciplinarios. Todavía no se atreven a utilizar la palabra interdisciplinarios, ni siquiera llegar a los transdisciplinarios, pero por lo menos se plantea la necesidad de tener los equipos básicos de salud, como está descrito en la Ley 1438 del 2011, y ese es un gran desafío para las próximas generaciones. Y utilizar la estrategia de APS para reducir inequidades en salud. Y allí uno tendría que unir esto con lo que está ocurriendo con la evaluación del Plan Decenal de Salud Pública y con la formulación del Plan Decenal de Salud Pública, que nosotros tendríamos que meditar claramente y hacer explícito nuestra voz en todas las reuniones académicas que se hagan presentes, de que la atención primaria en salud como estrategia es una salida transversal para resolver muchísimas cosas de cumplimiento de las metas, los indicadores que se puedan hacer dentro de una reformulación de un Plan Decenal de Salud Pública para el 2022-2031. ¿Qué nos plantea también este estudio? Con una normatividad amplia, pero una definición de responsabilidades imprecisa. Es interesante esta frase que hace el estudio, con una normatividad amplia. O sea que tenemos normas todas las que queramos, pero una definición de responsabilidades imprecisa. Eso es muy importante y tiene que ver con la gobernanza. Colombia ha logrado incrementar el acceso a los servicios de atención primaria para su población en la última década. Me parece interesante ver eso y que de parte, digamos, de nuestro grupo, de los conversatorios y del voluntariado de atención primaria en salud de las universidades que nos hemos reunido, pues comencemos a ver cuáles son las evidencias de esa atención primaria en salud que ha crecido en la última década. La última década significaría que a partir de la ley 1438 del 2011 hasta el 2021, los efectos de la ley 1438, cuáles han sido en ese incremento, en ese proceso de formulación de la política país, del modelo integral de atención en salud, de las RIAs, del MAITE que se quedó allí en el 2019, previo a la pandemia, diciembre del 2019 con el nuevo gobierno. Tendríamos que ver cuáles son las evidencias que tenemos para esa afirmación de que hemos incrementado la atención primaria en salud, por lo menos la intencionalidad y de pronto la preparación, digamos, la ambientación de lo que podría ser atención primaria en salud en la próxima década 2022-2031, pero vale la pena que lo meditemos. Las recomendaciones ya explícitas y específicas: implementar un modelo de atención centrado en la APS, y plantea, digamos, adoptar el modelo de atención a las necesidades locales de salud. Eso está muy cerca al planteamiento de MAITE, del modelo de atención integral territorial, o sea, trabajar más en los territorios, complementar el nuevo modelo de atención con una lente de salud poblacional que requiere una autonomía en la prestación y desarrollo de prioridades a nivel local. Entonces es importante entender cómo hacer esto entre los diferentes actores que tiene el sistema actualmente para lograrlo, y eso es un desafío para el próximo Plan Decenal de Salud Pública, mejorando los sistemas de sectorización, o sea, de cómo trabajamos con los diferentes sectores, fortalecer la aproximación proactiva a la gente, a la población a grande escala. O sea, no podemos seguir con pruebas pilotas como lo que inició el MIAS en Guainía, sino que a grande escala cómo vamos a resolver el tema de la atención primaria en salud y tener múltiples equipos de atención básica, de equipos de salud básica en nuestros territorios, impulsar la participación comunitaria y promover la priorización en el nivel local. También nos plantea la importancia de construir un sistema de APS para mejorar el desempeño del sistema de salud pública, o sea que salud pública y atención primaria están muy ligados. Laura, Vanessa, tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede apagar. Fortalecer
la vigilancia epidemiológica, mejorar la respuesta a las emergencias sanitarias, usar la plataforma de atención primaria para implementar, establecer estrategias a nivel comunitario. O sea que el Banco Mundial nos está mostrando esos caminos que de una u otra forma conocemos, pero es importante entenderlos desde su informe. ¿Cuáles son las otras recomendaciones? Laura Vanessa Pérez, tienes el micrófono abierto, por favor. Mejorar la integración y coordinación del cuidado de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas y multimorbilidades. Pienso que la pandemia nos ha dado ese mensaje de alerta, la necesidad de tener instrumentos para mejorar la integración. La atención primaria en salud no está desligada de la clínica básica y por eso se está hablando de tener un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, lo que implica que la atención individual, el cuidado primario individual, la clínica trabajando en los primeros niveles, interactuando con las familias y las comunidades, es algo que tiene que entrelazarse y poder trabajar. Y por lo tanto, esos procesos de integración y coordinación de lo clínico, de lo comunitario y lo familiar, los tenemos que entender a través de diferentes respuestas de la atención primaria en salud, elaborando, digamos, planes de diferente tipo con todas las tecnologías de información y comunicación que hoy tenemos disponibles para poder avanzar en ese proceso. La necesidad, aquí ya lo habíamos dicho, pero repetimos, la necesidad de preparar la academia, de entrenar el talento humano en salud, con énfasis en atención primaria en salud. Yo diría que de la ley 1438 del 2011, Natalie Torres, por favor, tienes el micrófono abierto. De la ley 1438 del 2011 en adelante hicimos un gran esfuerzo a través del campus virtual de salud pública, las diferentes universidades y en cada una de las universidades de preparación de docentes y de modificación curricular incorporando la atención primaria en los diferentes currículos. Se ha ampliado, digamos, el trabajo de tener unos planes unificados para formación de médicos familiares, para formación de especialistas en salud familiar y comunitaria, pero esto tiene que crecer más. Y hay necesidad, digamos, de reactivar, de financiar y afianzar, digamos, el trabajo que se haga para la formación de talento humano, de profesionales y de técnicos en el SENA, en diferentes lugares que tienen que darse. Desarrollar, por lo tanto, un mayor número de programas en medicina, salud familiar y comunitaria y gestores comunitarios. Esto es muy interesante porque este es un proyecto que tuvimos oportunidad de trabajar hace 1 año, 2 años con la Universidad de Antioquia y el SENA y el propio Ministerio de Salud de lo que es el programa de gestores comunitarios. Aquí está el profe Julián Vargas que en algún momento podrían contarnos muy brevemente lo que significa este impulso a la formación de gestores comunitarios de salud para estar junto a los equipos básicos de salud en los diferentes territorios. Generar un compromiso para el desarrollo del talento humano más allá de los actores tradicionales del sector y por lo tanto organizar profesionales en atención primaria para trabajar en equipos multidisciplinarios. Yo siempre he dicho, dime cuántos equipos multidisciplinarios tienes en una ciudad, en un territorio, en un barrio, en una comuna y te diré qué tan fuerte es la atención primaria en salud. Si no tenemos equipos básicos, permanentes, continuos, con integridad, con sentido de pertenencia, pues no podremos hablar de una atención primaria sólida. Si tenemos solamente una inversión que se hace en 3, 4, 5 meses al año y después se corta, eso no funciona adecuadamente. Tenemos que tener estabilidad en el financiamiento, sostenibilidad para poder que los equipos puedan tener pertenencia, confianza y sean conocidos en las comunidades y en los territorios. Yo pienso que ese es el mayor desafío y este informe del Banco Mundial nos lo señala. Utilizar como cuarto punto la atención primaria para reducir las inequidades. Indudablemente yo pienso que allá hay una fuerza muy importante de cómo trabajarlo, garantizando una oferta de servicios que garantice y promueva la equidad y actuar en una forma proactiva en la participación de relacionamiento de pacientes y ciudadanos en la planeación del sistema y en los procesos de rendición de cuentas. Yo pienso que eso no existe en Colombia, eso no se da y sería muy interesante que lo pudiéramos desarrollar y lógicamente entender cómo promover la salud como un paradigma del bienestar. Saúl Franco dice, no hablemos de bienestar porque esto es estático, hablemos del bien vivir, del buen vivir, que está en un presente.
Entonces es importante mirar ese tipo de cosas. Finalmente, cómo mejorar los sistemas de medición y los sistemas de información, porque ahora estamos hablando de salud pública digital con los principios de la salud pública digital, qué significado puede tener esto para la atención primaria en salud, y vale la pena que en estos conversatorios que hacemos aquí con las diferentes universidades y los docentes, invitemos a la Universidad de Antioquia, al SENA también, que está trabajando en el departamento de Antioquia, a que nos explique, nos cuente qué significa la salud pública digital en el sentido de la atención primaria en salud, para poder medir experiencias, resultados, medir y dar seguimiento cercano a la adherencia, las guías clínicas, evaluación de la participación comunitaria, evaluación del seguimiento en la financiación de la APS. Aquí, esta preocupación por la financiación de la atención primaria en salud es muy importante. Nosotros no podemos seguir con una atención primaria sin financiamiento, precarizada. Realmente el llamado que nos hace la Organización Panamericana de que se incremente al menos en una tercera, que se lleve a una tercera parte del Producto Interno Bruto sobre qué es el financiamiento de la atención primaria en salud, significaría que tengamos un acelerador importante para poder avanzar en el financiamiento de la atención primaria en salud, y la necesidad que nos plantea aquí de convertir la información y la capacidad analítica. Aquí está cayendo un aguacero tremendo, de modo que ustedes pueden estar escuchando por allá el eco de la lluvia. Pero bueno, ya voy a terminar. Acrecentar la capacidad analítica, crear un observatorio de atención primaria en salud, establecer un compromiso nacional para continuar con la evaluación del sistema de atención primaria de salud en Colombia. Entonces, con eso, yo dejo de compartir la pantalla y abro, para que podamos participar, complementar lo que les hemos planteado nosotros en el día de hoy como una provocación. Yo lo siento así, como una provocación de lo que podemos hacer, de lo que están pensando en este momento los organismos internacionales, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, lo que nos ha puesto en manos el Banco Mundial con esta evaluación del perfil de atención primaria en salud en Colombia, que me parece interesante tenerlo en cuenta, y el estar al frente de la expectativa de la apertura de conocer la evaluación del Plan Decenal de Salud Pública y las lecciones aprendidas 2012-2021, que en el día de mañana la academia, todos estamos invitados a participar de esa reunión, me parece muy valiosa. Y segundo, el poder participar en la formulación del plan, colocando la necesidad de que la atención primaria en salud tenga un rol estratégico y principal en esa propuesta del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, porque indudablemente 2012-2021 es el desafío de la atención primaria en salud. La lograremos financiar hasta tener un 30% de reducción del acceso a los servicios de salud con la estrategia de atención primaria en salud. La lograremos financiar para tener al menos una tercera parte del presupuesto en salud dedicado al primer nivel de atención con capacidad resolutiva. Lograremos la formación de recursos humanos como nos están pidiendo para tener equipos básicos de atención interdisciplinarios, multidisciplinarios y técnicos de salud con gestores comunitarios en los próximos 10 años. Para poder lograr eso, se necesita que participemos activamente las universidades, que participe activamente la ciudadanía y que se mejore algo que está señalado en el informe, la gobernanza. La gobernanza, ¿qué significa? ¿Qué significa para la autoridad sanitaria ahora que se está hablando de la renovación de las funciones esenciales de salud pública? ¿Qué tiene que renovar la autoridad sanitaria en tiempo de pandemia y pospandemia para poder realmente cumplirle al país la ley 1438 del 2011? Logramos avances, nos demoramos bastante, 5 años para sacar el país, el plan de atención integral en salud. Nos demoramos 2 años más para poder poner a funcionar un poco el MIAS, y finalmente nos quedamos con un MAITE que se quedó formulado en diciembre del 2019, y de ahí vino la pandemia que puso en prueba todo el sistema. De modo que esto es lo que quisiera que dejara en este momento para poder abrir nuestro conversatorio y escuchar
a los coordinadores de las maestrías de salud pública, de salud familiar y comunitaria, escuchar a los docentes que están presentes y lógicamente a nuestros estudiantes y a los invitados especiales que tenemos en el día de hoy y que agradecemos muchísimo su presencia. Entonces, adelante. Gracias por estar con nosotros. Creo que yo me estoy desconectando. Yo creo que tengo dificultades en mi conexión. Si me ayudan por allá, les agradezco mucho. Ya vamos a mirar, doctor Juan. Mientras tanto, se animan algunos a compartir sus apreciaciones. Como decía el doctor Juan Eduardo, contarles que hoy nos acompaña también desde Brasil la profesora Monique. Ella ha trabajado muchísimo el tema de atención primaria de salud, por ahí está abriendo su cámara. Ahora, profe, bienvenida a nuestra Saludo sesión de especial, hoy. profe Monique. Ok, entonces si quieres hacer algún comentario, adelante. Buenas noches. ¿Puedo? Así. Primero, estoy muy feliz, muy contente de estar acá. Estoy con dolores de garganta, entonces me voy a hablar un poquito. Claro. Yo estoy como de la dispositiva de atención primaria en la Universidad de Manizales, la Autónoma Manizales. Yo soy una estudiante también de atención primaria, hace doutoramento en salud global y sostenible en la Universidad de São Paulo. Me gusta la perspectiva de la atención primaria orientada para la comunidad. Acá en Brasil tenemos algunos modelos como la Estrategia de Salud de la Familia, y cuando estoy con los estudiantes de Colombia, siempre hago algunas reflexiones y me gustaría compartir porque la presentación se fue muy buena. Gracias por todo, es siempre muy bueno aprender. Mucha cosa que se pasó también, creo que el documento del Banco Mundial, muy bueno, nuevo, me voy a recorrer para os estudantes também. Uma pergunta, como que vocês estão trabalhando lá o dimensionamento da população? Porque quando falamos de planificação territorial, acá em Brasil, por exemplo, temos uma equipe de saúde da família, de atenção primária, que vai ter 3.500 pessoas. Em Cuba, uma equipe há de trabalhar com 1.200 pessoas. Me gostaria de ouvir um pouquinho mais se estão trabalhando em uma perspectiva de pensar isto, porque como disseste muito bem, há uma perspectiva na necessidade de trabalhar com o território e como que gestor territorial, por exemplo, pode ser planificação de recursos e todo isto, se não há uma perspectiva de quantas pessoas, como trabalhar mais igual e todo isto. Me gostaria de ouvir um pouquinho mais disso, porque eu sou de Brasil, sou profe, pero Colômbia está um movimento muito rico de transformação da política. Estou aprendendo muito com isso, creio que vocês estão fazendo um trabalho muito bueno e estou mais para ouvir hoje. Y gracias por todo. Muchas gracias, profe Monique. Muchas gracias por su participación y por su pregunta. Yo me atrevo a dar una respuesta, pero seguramente otros docentes podrán tener otro punto de vista. Yo diría que nosotros tenemos mucho que aprender de Cuba y de Brasil en cuanto al número de personas que se podían colocar bajo la tutela, bajo la supervisión, bajo el cuidado, digamos, de un equipo básico de salud.
Las cifras de Cuba pues son, digamos, diferentes porque ellos tienen un volumen importante de recursos humanos y de talento humano, llamemos así, tienen una gran formación de talento humano que incluso les permite hacer convenios de ayuda y humanitaria con otros países, con personales y profesionales cubanos, y por lo tanto ahí las cifras son diferentes. En el caso, digamos, de Brasil, son más cercanos a nosotros y uno diría que un equipo de salud de la familia para 3.500 personas. Nosotros en Colombia tenemos una dificultad muy grande, que nuestros afiliados, nuestros seguros, nuestro sistema de aseguramiento se pierde del territorio. Y el aseguramiento nuestro no tiene un enfoque territorial, sino que tiene un enfoque de usuarios, de clientes del sistema de aseguramiento que no se une con el territorio. Y la unión con el territorio sería a partir de las secretarías de salud municipales y departamentales para poder tener una acción territorial, y es allí donde tendríamos que transformar y fijar, digamos, un número de personas a cargo de los equipos básicos de salud. Nuestra dificultad está en el financiamiento. ¿Quién financia eso si el dinero está en el modelo asegurador, que es un modelo de clientes y no un modelo territorial? Y esa dificultad la tendremos que discutir, resolverla y reflexionar en el tiempo de cómo se va a hacer. Hay algunas experiencias que se han dado, como es en el caso de Medellín, de acuerdos de los aseguradores o de las EPS. Yo entiendo 8 EPS hicieron un acuerdo en el 2018 junto con la Secretaría de Salud de Medellín, y ahí se llegó a un acuerdo de tener equipos de salud en las zonas de más alto riesgo en la ciudad de Medellín. Yo no conozco las cifras como calcularon ellos, digamos, el número de equipos, pero ahí ya se dio una aproximación de cuántas enfermeras, cuántos trabajadores sociales, cuántos nutricionistas, psicólogos hacen parte de esos equipos para poder cumplir con una serie de actividades, con el grado de dificultad que la población que encuentran al interior de las comunas están fraccionadas en múltiples aseguradores, y ahí se complica, digamos, eso. Pero es algo que tendremos que resolver en el tiempo y es un tema estructural. Pero dejo abierto para que otros docentes o las personas que están aquí puedan participar y opinar sobre eso. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere apoyarnos en esta reflexión que estamos haciendo? Porque me parece... Yo quisiera. Adelante, profe Cardona, bienvenida. Muchísimas gracias, Gracias. doctora Cardona, por estar con nosotros. Le escuchamos en este momento. Adelante. Pues, a ver, yo quisiera como comentarles que ya es un hecho que la atención primaria en salud es el primer eje estratégico, el primero o el segundo eje estratégico del plan decenal, del próximo plan decenal. Al ser el primero eje estratégico, entonces implica una gran cantidad de decisiones que pasan por los objetivos, las metas, los recursos, etcétera, para poderlos plantear, digamos, en las sesiones que realizará el ministerio. Como ustedes saben, el Plan Decenal de Salud Pública está contratado con la Universidad de los Andes. Entonces, al estar contratado con la Universidad de los Andes, tiene obviamente un componente muy, muy importante de sostenibilidad financiera. Y lo que estaban hablando ahorita, ustedes están mencionando sobre los recursos que se requerirían de acuerdo con la población, pues yo creo que habría que empezar a analizarlo. Pero más allá de eso, yo quisiera como proponer que si podemos organizar unas sesiones de trabajo más tempranas, no dentro de un mes, porque es que el Plan Decenal sale en noviembre de 2021. Entonces tenemos menos de un mes para pronunciarnos como sector académico. ¿Qué queremos? ¿Qué cosas vemos que se pudieran proponer para ese eje? Hay otro eje, por ejemplo, que es el eje intersectorial, que yo personalmente lo veo muy complicado, el tema del eje intersectorial. Hay otros ejes que se reducen o que se definen como gestión operativa, gestión de la salud pública. Bueno, ya si mañana hay tiempo, seguramente se los van a presentar, y si no, buscamos el espacio para compartirlos.
porque es de gran interés del grupo gestor del plan que las universidades nos articulemos en unas mesas de trabajo a través de las cuales podamos, dijéramos, aportar a muchas o alguna o a algunos de los ejes del plan. Entonces yo, digamos que aprovechando este espacio y viendo que es supremamente valioso precisamente para el tema de la atención primaria en salud, pues mi propuesta sería busquemos una manera de reunirnos más prontamente, de invitar a aquellos que más han trabajado atención primaria en salud y que nos pudieran ilustrar al respecto, con el fin de que podamos llevar a la mesa de plan decenal una propuesta ya, dijéramos, más madura, o sea, menos improvisada, un poco más recogiendo todos los aprendizajes y las recomendaciones que se nos han mostrado hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Gracias, Guerrero. profesora Dora. Muchas gracias por su recomendación y yo aprovecho para plantear y invitar a la profesora Dora y a todos los docentes. La Alianza Académica Nacional tiene, digamos, unos espacios y ya están, digamos, en la agenda de cerca de 13, 14 universidades, unos espacios los días miércoles a las 11 de la mañana. Posiblemente por esta urgencia y por la necesidad de ampliar el tiempo para poder conversar, podríamos nosotros iniciar a las 10:30 de la mañana, algo así, los días miércoles, y si no, de 11 a 12:30 del día, los días miércoles, la Alianza Académica Nacional ha planteado la necesidad de que discutamos y unificamos criterios alrededor del tema del Plan Decenal de Salud Pública, porque sabemos de la urgencia y la profe Dora nos está diciendo, esto en un mes debemos tener una posición sobre los diferentes ejes. Entonces, ese es un espacio, profe Dora, que podríamos tener y lógicamente mantendríamos el espacio mensual para en el próximo mes hacer como una síntesis de lo que pudiéramos trabajar durante el mes de octubre. Esa es una propuesta y una invitación de la Alianza Académica Nacional que estamos todos los docentes invitados a participar de ese proceso y poder contribuir. La profe Eugenia Nieto, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Profe Juan Eduardo, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto de verle y saludarle. Lo mismo digo, muchas gracias. Pues quería hacer como dos intervenciones, una respecto del documento del Banco Mundial. El Banco Mundial saca este documento de evaluación del desempeño de la APS en Colombia en diciembre de 2020 y nos clasifican allí como un país de ingresos medios. Pero del inicio de la pandemia, es decir, a marzo de 2020, de 2021, perdón, ya no somos un país de ingresos medios, somos un país de ingresos bajos con cifras del DANE, con estudios pues hechos por el DANE y con facultades de economía de la Universidad del Rosario y demás, donde nos muestran que el efecto sobre la economía del país, pero la economía no como una categoría abstracta, sino como la calidad de vida de la población, fue muy devastador. Perdimos algo así como una década y en puntos, eso fue bajar 6,8 puntos porcentuales frente al año anterior. Entonces, pensar un modelo de APS para un país de ingresos bajos demanda una financiación distinta a una financiación para un país de ingresos medios. Esa sería una primera característica. Y el tema de la desigualdad, este golpe económico afectó muchísimo más a las mujeres que a los hombres. O sea que también habría que pensar un poco pensando en los aprendizajes del Plan Decenal de Salud Pública, que todavía pues estamos evaluando, cerrando. Una de las cosas para revisar es el enfoque diferencial, así como el Banco Mundial hace como un paralelo de lo que tenemos y lo que nos falta. Yo me atrevería a decir que tenemos pues muchos conceptos, pero pocas acciones. En ese sentido, el enfoque diferencial, que teóricamente parece ser muy potente,
no logramos aplicar lo suficiente en esta década del plan decenal que terminamos, así que habría que darle una oportunidad a ese enfoque diferencial con algunas particularidades. Por ejemplo, el tema de la interculturalidad. Ahorita el doctor Tuesca mencionaba algo de comunidades indígenas, pero no solo comunidades indígenas, sino que habría que hacer una lectura territorial de las características poblacionales para que esas intervenciones sean más precisas, más pertinentes a los grupos poblacionales. Y el tema de la interculturalidad, a mí me parece que tiene una salida que también teóricamente parece estar ahí, pero que nunca se llevó a la práctica, y es el modelo del curso de vida. Si bien la teoría dice que la lectura de comprensión de la salud debería ser desde el curso de vida, todavía estamos actuando sobre el ciclo vital. Es decir, que no le hemos dado esa oportunidad a las variables sociales, culturales, políticas que afectan los resultados en salud, y creo que, pues yo no sé si todavía estamos a tiempo. La doctora Dora, que es la que está ahí muy cercana a la estructura del nuevo plan decenal, si eso todavía admitiera discusión, creo que habría que darle una oportunidad a esa manera de operacionalizar esos conceptos, porque pues, suena muy chévere decir que hagamos acciones interculturales, que tengamos en cuenta la diversidad, pero nos falta ir mostrando cómo hacemos eso. Entonces sería un poco mi apreciación. Lo otro es que también el Banco Mundial habla de que se han reducido algunas barreras, pero hay una muy importante que en vez de reducir aumentó, y es la de calidad en la prestación de los servicios. Y eso seguro tiene mucho que ver, uno, con el financiamiento, y dos, con la centralización de los servicios. Si bien la APS debería ser llevar el servicio hasta la unidad básica de la familia, de la comunidad, pues todavía nos falta mucho en ese sentido, y creo que habría que también considerar ese aspecto de devolver el servicio de salud a los territorios y a las unidades básicas para que eso tenga mayor efecto. Era esa mi intervención, doctor Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Eugenia. Pienso que todos esos temas son muy valiosos y los tenemos que anotar como parte, digamos, de las discusiones que tenemos que abrir. El impacto de COVID-19 en la calidad de vida, el tema de las desigualdades, de cómo reducirlas, y lógicamente todo lo que tiene que ver con que tenemos muchas ideas, muchas cosas escritas muy interesantes, pero que no están en la práctica. O sea, están escritas, pero no están en la práctica. Cómo resolver, operacionalizar tan buenas ideas que aparecen en nuestras propuestas y en nuestros planes. Adelante, Lady, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, yo quisiera, doctor, dando un poco de respuesta quizás a lo que plantean con respecto a APS y al plan decenal, hacer quizás una pregunta que pudiésemos analizar, y yo la dejo pues para el auditorio en general, y es ¿qué es APS en el contexto del Sistema General de Seguridad Social de Colombia? Y esto aunado a la pregunta que nos hacen desde Brasil. Y quisiera plantearlo en el siguiente esquema, y si uno se va al concepto de APS, que lo vimos hoy en este conversatorio, entonces tendríamos que hablar de los tres componentes de APS: servicios de salud, intersectorialidad y participación social. Si nosotros lo vemos desde el contexto de la prestación del servicio de salud y le dejamos esa responsabilidad a los aseguradores, estaríamos neutralizando los otros dos componentes. Y de una u otra manera, como está escrito el modelo, ¿cierto? Es la atención individual. Nosotros todavía no hemos logrado cambiar esa concepción, quizás de acuerdo a lo que plantea la profe Eugenia con respecto al curso de vida, o quizás con lo que planteaban de la intersectorialidad o de mirar al individuo fuera del contexto de salud. Si nosotros vamos al otro lado, que es el ente territorial, bajo esos modelos que pueda aplicar, entonces uno podría tener dos opciones. Digamos que
cada territorio, dependiendo de las capacidades que tiene, por ejemplo, Bogotá, pues puede invertir una cantidad de dinero suficiente de sus recursos para movilizar esos equipos interdisciplinarios. Si lo dejamos en la prestación del servicio de salud, se convierten en acciones segmentadas, ¿cierto? Hoy me ve el médico, mañana la enfermera, pasado mañana el odontólogo, y no hay una comunicación o una integralidad en la prestación. Si nos vamos al otro lado, que es la intervención desde la salud pública quizás, entonces podemos tener equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios que van a depender del financiamiento o la capacidad territorial para invertir recursos o de los recursos que nos asignan por salud pública para poder generar esas intervenciones familiares o en el contexto. Entonces, personalmente me he preguntado ¿y qué es atención primaria en salud en la operatividad? Es la responsabilidad, es el primer contacto que tiene la persona con el prestador, es el prestador de salud primario, que pareciera que así está escrito, o realmente es ese modelo territorial, ese modelo de llevar la salud y el bienestar a las comunidades y a las familias. Entonces creo que hay un concepto que no se aplica, que no es funcional bajo los modelos que existen en el sistema general en Colombia. Entonces, si nosotros le queremos responder la pregunta a nuestra invitada de Brasil, es muy difícil porque no es un número que esté neutralizado. Existe en la norma que reglamentó la APS en Colombia una propuesta, pero es una propuesta que ni siquiera aplican nuestros aseguradores, porque nuestros aseguradores dependen de la demanda, del individuo que va y demanda el servicio. Si usted lo hace por territorio, Colombia cada territorio puede generar un propio modelo. Entonces, de hecho, estamos en Caldas y Caldas tiene 27 municipios y en Caldas Manizales tiene un modelo de APS y los 26 municipios restantes tienen otro modelo. ¿Por qué? Porque respondemos a las necesidades territoriales y a las capacidades territoriales. Entonces, por ejemplo, en esta ciudad se financian con los recursos del Sistema General de Participaciones, o sea, los recursos que nos manda el nivel nacional. Y lo hacemos basado en un modelo de promoción de la salud y gestión del riesgo individual y familiar. Entonces, tomamos de referencia esos conceptos para poder modelar y generar esas intervenciones y poderlas financiar con recursos que vienen desde el nivel nacional. Hace unos años atrás invertíamos recursos directamente del territorio, o sea, la ciudad le invertía a esas intervenciones familiares e individuales. Entonces, creo que eso depende de los liderazgos territoriales y obviamente cada modelo tiene un número de familias y cada modelo tiene un número de profesionales y de diferentes intervenciones. En el caso de Manizales, estamos orientados a unas intervenciones puntuales apuntándole a las principales causas de morbilidad y mortalidad que tiene la ciudad. Entonces, yo personalmente me he cuestionado mucho en qué es atención primaria en salud. ¿Cómo la deberíamos, si es el eje transversal del modelo de la política de atención integral, y si lo vamos a dejar en el plan decenal, deberíamos responder eso? Y hay una limitante clara, y ahí va otro planteamiento también para la doctora Dora. ¿Cómo vamos a liderar un plan decenal? Venimos de un plan decenal que finalmente para ejecutarse se quedó en salud. O sea, si uno lee el plan decenal, era un plan construido para que se liderara desde sectores intersectoriales, desde planeación, ¿cierto? Desde un territorio macro. Pero finalmente fue tan limitada la participación de otros sectores que dijeron, hagamos lo que se pueda desde salud. Entonces, ¿cuál va a ser el reto si tenemos claro que la salud no es solamente el tema físico, que necesitamos todos esos otros componentes de determinantes sociales? Entonces, creo que eso es completamente necesario que quede enmarcado y no dejar por fuera esos otros dos elementos de la intersectorialidad y de la participación social y comunitaria, que son centrales, o sea, son fundamentales para que APS pueda funcionar. Entonces, creo que ahí hay una barrera, una ambivalencia entre el concepto y lo que se puede aplicar bajo el marco normativo de Colombia. Esa sería como mi intervención. Muy valioso, Lady. Esas son nuestras contradicciones y tú tenemos que resolver. Me parece que lo tienes claramente ubicado de cómo se financia, qué pensamos que hace cada uno de los grupos y de los sectores, y definitivamente cuando resolvamos esa pregunta, pues sabremos qué es lo que tenemos que resolver, incluso estructuralmente, para tener una APS sólida y que realmente nos dé resultados diferentes. De lo contrario, no avanzaremos adecuadamente. Muy bien, gracias. Esa pregunta queda para que todos la podamos tener y tratar de nuestro plan de trabajo irla resolviendo.
Y muchísimas gracias, Lady, por plantearla. El profe Julián Vargas, adelante, tiene la palabra, y luego la profe Dora. Profesor Eduardo y compañeros, es muy grato para mí participar de este encuentro y de escuchar estas profundas reflexiones. Totalmente de acuerdo con lo que nos plantea la profesora Lady al final, ¿cierto? En esta última intervención. Y creo que para poder darle una respuesta adecuada a Monique desde el Brasil, habría que revisar grandes problemas estructurales que hoy en Colombia tenemos para ver un modelo de salud fundamentado en la atención primaria y en salud integral. Hay inmensos esfuerzos desde muchos territorios del país, de microterritorios, de mesoterritorios, que le apuntan a ese deseo que todos tenemos de tiempo atrás, de pensarnos en una acción intersectorial por la salud que permita construir la transformación de la determinación social de procesos de enfermedad, de una participación social efectiva y amplia que permita participar en las decisiones y tener una gobernanza activa, y una reorientación de los servicios de salud, donde el modelo de atención a la enfermedad y de promoción de la salud está enfocado a la salud de las personas en lo más cercano posible al lugar donde viven. Pero esa composición de la organización territorial y de los recursos en salud en Colombia, destinada fundamentalmente a atender las necesidades de las empresas, más allá de fijarnos en las necesidades de la población en sus territorios, se convierte en una limitante estructural inmensamente grande. Creemos que para poder hacer realidad un plan decenal de salud pública, como el que está terminando y como el que puede estarse soñando, se requiere no solamente una reformulación de las dimensiones, los componentes, que dé fuerza fundamentalmente a esa promoción de la salud centrada en los territorios, sino que también se requiere un mejoramiento en las competencias y recursos de los entes territoriales. Lo decimos específicamente por lo que nosotros experimentamos en Antioquia. Hace 3, 4 periodos de gobierno departamental se hacen esfuerzos por mantenernos en una postura contrahegemónica, liderada incluso desde la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia inicialmente y continuada en los 3 gobiernos sucesivos. Pero lo que experimentamos es una fragmentación de los recursos, un esfuerzo inmensamente limitado y una debilidad en la comprensión de la posibilidad de integrar lo que son las intervenciones individuales con las intervenciones poblacionales y colectivas, y una gestión apoyada en unas empresas sociales del Estado que están todavía enmarcadas en un modelo de mercado que no comprende la gestión social y la importancia de la estrategia continua que integre los recursos que vienen por Sistema General de Participaciones en Salud, que financian el plan de intervenciones colectivas con los recursos provenientes de la UPC. El Ministerio de Salud nos planteó a través del modelo integral de atención en salud, recogido en el MAITE, y específicamente en uno de sus componentes que era en las rutas integrales de atención en salud, la ruta de promoción y mantenimiento de salud. Es un derrotero que nos permitía encontrar una luz, pero fue insuficientemente apropiado conceptualmente y no fueron construidas las alianzas sectoriales y las alianzas intersectoriales que nos permitieran caminar hacia resolver esas barreras que impiden ese desarrollo. Y adicionalmente, yo creo que pensándonos en el tema de la propuesta del Banco Mundial y específicamente en la tercera de las recomendaciones, eso de preparar a la próxima generación de técnicos y profesionales en salud para una atención primaria que permita trabajar en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, creo que hay una tarea en la cual todavía la academia no termina de afincar su esfuerzo y tampoco tenemos los recursos suficientes para que tengamos el talento humano suficiente e idóneo que se plantea en los criterios determinantes de las redes integradas de servicios de salud expuestos en la ley 1438. Allí, por más que se haga el esfuerzo de definir cuál es la cantidad de personas o familias que están adscritas a un equipo básico de salud, que es una fórmula matemática fácil de hacer, lo que logramos tener hoy en nuestros territorios son equipos absolutamente insuficientes para mínimo la caracterización de las necesidades de la población y con débiles capacidades para una planificación territorial de la salud que permita transformar la realidad que se da en los entornos donde transcurre la vida de las personas. Entonces, para resumir mi intervención, creo que tenemos 2 grandes obstáculos estructurales. El primero, competencias y recursos. No podemos definir planes muy bonitos
sin los recursos suficientes para poderlos implementar, sin la suficiente autonomía de los territorios para adaptar los lineamientos nacionales a lo que son las realidades de sus territorios. Y segundo obstáculo grande que tenemos en Colombia, el talento humano suficiente e idóneo, preparado para fortalecer esa política de talento humano y la medicina de salud familiar y comunitaria. Dejo allí mi intervención y de verdad que muy complacido de estar en este encuentro. Muchísimas gracias, profe Julián. Queda claro los dos temas que nos has planteado, digamos, estructurales que tenemos que revisar y salir adelante. Bueno, no sé quién más quiere opinar, sino vamos a ir cerrando este espacio mientras a otra persona o grupo se anima. La profe Olga Lucía, adelante, le escuchamos. Te escucho, profe Olga Lucía, adelante. Gracias, doctor. Yo solamente quería resaltar como la importancia que tienen estos espacios de discusión. Y lo digo precisamente porque en este espacio hay estudiantes de pregrado de la universidad que los están escuchando y creo que es la oportunidad que tenemos de ir sembrando desde la base todo el proceso de formación hacia la atención primaria en salud. Creo que nosotros como academia tenemos una responsabilidad muy grande y es trabajar en todos esos procesos de formación hacia el cuidado y al mantenimiento de la salud y desarrollar. Esta mañana yo estaba en un evento en la universidad hablando específicamente del desarrollo de competencias interculturales y creo que hay un trabajo que tenemos que seguir fortaleciendo desde la academia y es preparar a esos futuros profesionales de la salud para que estén comprometidos con la salud y la vida de las personas. Entonces, agradezco la oportunidad que se nos da de poder asistir, de poder hacer parte de estos grupos y de poder involucrar a los estudiantes. Muchas gracias, profe Olga. Esa es nuestra gran intención. Recuerde que cuando empezamos nosotros todos los conversatorios en mayo del 2020 durante la pandemia, que como iniciativa de la Asociación Colombiana de Salud Pública y la alianza que hicimos con el grupo de universidades que teníamos posgrados con énfasis en atención primaria en salud familiar y comunitaria, ese fue, digamos, como nuestro aliento de cómo logramos impregnar en nuestros docentes, en los estudiantes y conjuntamente con los actores, con las secretarías de salud, el hecho que esté aquí, digamos, la Secretaría de Salud de Caldas, que tengamos y hemos tenido siempre participación de la Secretaría de Salud de Río Negro, de diferentes secretarías, nos dan unos puntos de vista muy importantes. Yo pienso que eso lo tenemos que mantener, lo tenemos que reforzar porque es un aprendizaje para todos y realmente todas aquí estamos en una etapa, digamos, de proceso de aprendizaje para poder hacer las mejores recomendaciones y ese es nuestro espacio. Realmente a mí me llena de satisfacción tener, digamos, toda la audiencia que siempre que convocamos llegan. Considero valiosísimo y voy a darle la palabra al profesor Jorge Sotelo para que exprese su pensamiento y ahí cerramos y doy unas orientaciones de cómo vamos a continuar este diálogo que es muy importante, lo tenemos que acelerar. Pienso que la profesora Dora Cardona nos dio un mensaje de acelerar este análisis para tener unas conclusiones para finales del mes de octubre y hacer un gran evento de nuestras conclusiones como académicos para entregarle a la Asociación Colombiana de Salud Pública, al Ministerio de Salud, al grupo gestor y realmente para que se difunda en diferentes espacios vamos a tener una dinámica que nos permita lograr eso. Profe Jorge Sotelo, adelante. Profesor Eduardo, muy buenas noches. Muchísimas gracias noches. Por este par de espacios de este día maravillosos. Bueno, el tema es cómo podemos permear un propósito de generar competencias en el talento humano que hoy día está dinamizando los procesos de gestión de la salud pública en el nivel local. Por un lado, y también esos aspectos de la atención primaria en salud. ¿Qué días hacíamos un ejercicio con unos estudiantes de revisar normativamente y estratégicamente dónde se insertaba la atención primaria en Colombia? Y absolutamente todo desde el 2011 hacia acá, los elementos plantean a la estrategia de atención primaria como el elemento para gestionar todos estos procesos.
Sin embargo, eso se queda allí porque en el recorrido que hemos hecho en el departamento del Cauca, hay una difuminación del concepto, de su estructura, y queda muchísimo más retante movilizar todos estos elementos de la atención primaria ahí en el territorio. Entonces, uno de los elementos que encontrábamos nosotros como una restricción es el tema de cómo se suma a lo operativo cuando es un secretario de salud que tiene otro tipo de actividades, cuando tiene que responder a diferentes solicitudes que se le hacen no solamente desde lo local, sino desde lo regional, también de lo nacional, y hay poco tiempo realmente para dedicar tiempo, esfuerzos a un ejercicio de conversación, de caminar el territorio, de concertar acciones con la comunidad, por supuesto, de poder involucrar los otros sectores, sobre todo en una dinámica tan veloz donde cada sector tiene sus actividades propias y poco mira al lado. Y por supuesto, en un ejercicio de reorientación de servicios, como lo hacen en un municipio pequeño, por ejemplo, de 15.000 habitantes, donde, pues como lo mencionaban ustedes, los recursos son bien limitados. Y parece ser que a medida que se alejan los territorios de las urbes, parece que hay menos recursos, pero también menos capacidades en términos de cómo se gestionan estos asuntos de la política pública en salud. Entonces, me parece que reconocer esos elementos del día de hoy, por supuesto, nos llevaría a plantear procesos formativos allí donde se hace la salud pública en la cotidianidad. Se puede insertar la academia precisamente en ese escenario cotidiano para poder involucrar y generar un hábito al fin y al cabo de gestión de estos elementos de la atención primaria en salud. Creo que hay que virar la mirada también simultáneamente con las personas que se están formando, que nos formamos, junto con las personas que están en la actualidad allí en esos territorios, tratando de resolver el cómo. Creo que tenemos muchas cosas, el por qué, el cuándo, con quién, etcétera, pero esos elementos del cómo han quedado pendientes y es precisamente porque hay una brecha entre ese planteamiento normativo estratégico que se plantea en los actos administrativos que genera el ministerio y las realidades y los insumos que hay en las realidades. Creo que hay que virar también un poquito la mirada hacia allá, en las personas que desean el mismo propósito de lograr el mayor nivel de salud posible y de buen vivir posible. El objetivo es el mismo, sin embargo, el cómo tenemos que mirar cómo se materializa. Muchísimas gracias. Muy bien, profesor. Bien. Descubrir el cómo. Ese es el acuerdo del cómo. Yo pienso que tenemos que tratar de resolverlo en nuestros espacios de trabajo. Paul, adelante, tienes la palabra. Buenas noches, profesor Juan Eduardo y al auditorio. Gracias por la oportunidad y sé que el tiempo es muy breve, pero precisamente retomando la idea del profesor Sotelo, pues yo soy pediatra, ¿verdad? Y soy estudiante de la especialidad en salud pública y resido aquí en el territorio y vivo de primera mano todas estas problemáticas que ustedes pues expresan. Pues al llegar hace un tiempo acá hice un diagnóstico poblacional y desde mucho antes incluso de haber estudiado y sin saber, estaba como andando en estos determinantes sociales y estructurales de las patologías preponderantes de aquí y los altos niveles de morbimortalidad materno-perinatal y las enfermedades transmisibles, la desnutrición y pues todas las dolencias que adolece el pueblo guayú aquí en La Guajira. Entonces, me parece muy pertinente el comentario de la profesora Olga Lucía y del doctor pues, Sotelo y el suyo, profesor, de vincular, por ejemplo, poder invitar en un próximo conversatorio secretarías de diferentes territorios, saber que, yo le digo algo, o sea, aquí hay una problemática de que además de que están todas estas problemáticas estructurales del proceso de salud y enfermedad, hay una insuficiencia de dos cosas, de infraestructura en salud y de recurso humano calificado. Entonces,
Hay una buena intención, ¿verdad? Pero una golondrina no hace verano. Y creo que estos espacios pueden lograr acercamientos que puedan impactar en la salud de determinadas poblaciones y reproducirse. Muchísimas gracias, Paul, por tus palabras. Vamos a tener en cuenta y vamos a cerrar entonces nuestro conversatorio del día de hoy. Voy a hacer un breve resumen y una orientación para todo el grupo. Primero, agradecer muchísimo la presencia y la participación, los comentarios que ustedes hicieron en nuestras presentaciones, nos parecen muy valiosos, y expresarles que estamos frente a una responsabilidad muy grande. Yo pienso que cuando nosotros mañana, quiero que todos sepamos que mañana empieza el precongreso del Congreso Bienal de Salud Pública organizado por la Asociación Colombiana de Salud Pública. Hay una parte de la tarde que va a ser sobre experiencias en atención primaria en salud. Nosotros vamos a tener la oportunidad de presentar la experiencia de este conversatorio que inició en mayo del año pasado hasta la fecha, con unos resultados muy importantes de la relación nuestra como docentes, como estudiantes y como maestrías de salud pública con los territorios. Vamos a expresar lo que hemos recorrido en este año y medio de pandemia, en el que hemos tenido resultados bastante importantes y estamos difundiendo, digamos, lo que estamos trabajando a través de estos conversatorios. Y segundo, decirles que el hecho de que nosotros hayamos sido reconocidos con la Alianza Académica Nacional como el grupo especializado en atención primaria en salud, me parece que es algo muy importante, porque aquí está la Asociación Colombiana de Salud Pública y estamos las universidades que estamos más cercanas al tema de atención primaria en salud, y que eso nos llena, digamos, de orgullo, pero al mismo tiempo de una gran responsabilidad para responder a eso que pusimos hoy en el título, de esa relación de la atención primaria en salud con el Plan Decenal de Salud Pública. Yo pienso que nos toca, y yo le propongo al grupo de coordinación de los coordinadores que nos reunamos el próximo miércoles a nuestra hora que hacemos nuestra reunión de secretariado de la coordinación de este espacio, y creo que tenemos que reunirnos más. Nos toca hacer un cambio en el sentido de aprovechar el espacio que nos da la Alianza Académica Nacional los días miércoles a las 11 de la mañana. Ese es un espacio, pero me parece que es insuficiente. Y me parece que nosotros tenemos que convocar este grupo por la experiencia que tiene. Aquí hay una riqueza enorme, o sea, que aquí nosotros tengamos gente del Cauca, tengamos gente de La Guajira, gente de Antioquia, de Caldas. Aquí hay, por la diversidad de estudiantes que tenemos gente casi de todos los territorios, y eso nos da una riqueza especial, de Río Negro, de Cartagena, etcétera. Yo sinceramente pienso que aquí es un lugar de aprendizaje y que tenemos que concretar propuestas para poder ser entregadas al comité gestor. Y aquí tenemos una persona muy valiosa, que es la profesora Dora Cardona, que hace parte de ese grupo de docentes que ha sido nominado y elegido para hacer el enlace con el nivel central en el caso del Plan Decenal de Salud Pública. Entonces la propuesta es: vamos a reconfigurar nuestros espacios para que podamos en el mes de octubre hacer una síntesis de los principales problemas estructurales, una síntesis de los cómo, para poder hacer un documento propositivo, y ojalá que para finales del mes de octubre, que no recuerdo la fecha del último miércoles de octubre, creo que el 26 de octubre, no recuerdo exactamente, en esa fecha podamos hacer un foro con participación de gente del ministerio, un foro con participación de gente de las secretarías, y podamos entregar una devolución de lo que nosotros consideramos debe ser el rol de la atención primaria en los próximos 10 años, en el próximo decenio. Y además dejemos abierto, porque recordemos que nuestra propuesta es: dejaremos abierto unos espacios de discusión en el tiempo sobre las responsabilidades que tenemos. El tema de cuál es el rol de las universidades para la formación de talento humano y cómo resuelve asuntos internos para poder avanzar en estos procesos de grupos interdisciplinarios, etcétera, es un tema que tenemos que resolver. El tema del financiamiento, de la gestión de recursos para la atención primaria en salud, de dónde salen los recursos y cómo se reconfigura eso con las dificultades que
mostrado aquí en esta reunión, indudablemente le tenemos que dar un espacio al tema de financiamiento, tenemos que darle un espacio a lo que significa cómo reforzar la parte de participación, o sea que tenemos subtemas muy importantes que podemos seguir discutiendo en esto. Y también tener claro que el conversatorio y el voluntariado de atención primaria en salud tiene una página web, recuerde, donde estos espacios de diálogo quedan grabados. Tenemos la grabación, sacamos una serie de actas y minutas para poder mantener, digamos, el registro de lo que estamos haciendo, y que indudablemente los docentes y las personas que estamos aquí vinculados volvemos a esos espacios y son parte del material docente. Es un repositorio de material docente que nosotros compartimos con los estudiantes, que son muchísimos. Cuando unimos, digamos, hicimos la cuenta de cuántos estudiantes están alrededor de todo este proceso, son muchos estudiantes, incluimos estudiantes de pregrado y de posgrado. De modo que esto significa algo muy importante y diríamos, tenemos que tener así como la OMS, cuando comenzó la pandemia, entendió que la vacuna sería una parte de la respuesta para resolver el problema de la pandemia de COVID-19, pues yo no tengo la menor duda de que la atención primaria en salud es una parte de la respuesta para resolver las inequidades en salud y para transformar el modelo de salud en Colombia. Entonces la pregunta que me hago y les hago y la dejo abierta para los próximos conversatorios es: ¿cuál es el acelerador? Necesitamos tener un acelerador que realmente genere un cambio en todas nuestras mentes, en todos los docentes, en todos los estudiantes, en los diferentes grupos, para que entendamos y comprendamos hacia qué atención primaria en salud vamos, cómo la vamos a financiar, cuál es el rol de las universidades y cómo hacemos un diálogo a nivel político para que se reduzcan al máximo las contradicciones que impiden y generan tensiones para que funcionemos más rápidamente. El hecho de que la ley 1438 haya salido en enero del 2011 y solamente haya podido salir un documento a la luz pública de gobierno, que es la política país, 5 años después, nos muestra la lentitud del proceso y las dificultades. Tuvimos que hacer muchísimo desde las universidades. El profe Julián Vargas es testigo de eso, de lo que hicimos desde las universidades, 4 años para poder generar un ambiente propicio para la ley 1438, que mantiene y tiene contradicciones muy fuertes, y lógicamente pasó un tiempo para que MIAS pudiera avanzar con dificultades y todavía. Entonces ha pasado una década. ¿Qué va a ocurrir en la próxima década y cuál va a ser el acelerador que vamos a utilizar para que realmente la atención primaria en salud nos sirva para transformar uno de los ejes de transformación del sistema de salud, utilizando y favoreciendo, digamos, lo que significa eso en el Plan Decenal de Salud Pública? Entonces, la idea es: muchísimas gracias por estar. Creo que todos estamos en sintonía, estamos sincronizados con el tema. Les vamos a pasar en los próximos días la indicación de los seminarios que vamos a hacer, de los conversatorios que vamos a hacer durante los días miércoles a las 6:30 de la tarde, y lógicamente utilizaremos también el otro espacio que la Alianza tiene a las 11 de la mañana los días miércoles. Coincide los miércoles, no sé por qué, pero ese es el espacio que tenemos y vamos a utilizarlo en la mejor forma. Quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias, profe María del Pilar, profe Ana Cecilia de la Universidad Católica, profe Hernández, todo el grupo que está aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les recuerdo, por favor, antes de salir, diligenciar la encuesta de asistencia. Solo tengo registradas 32 respuestas y es para que les podamos seguir enviando las invitaciones a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.